Dicen que no parpadea porque no puede. Dicen que no camina porque no tiene piernas. Dicen que no decide porque es solo tela y algodón. Y, sin embargo, a esta muñeca la culpan de golpes, de arañazos, de mensajes escritos con manos que nadie vio, de sueños con olor a azufre que despiertan antes del amanecer. Que no tenga párpados no significa que no mire. Que tenga costuras no significa que no guarde. Bienvenido a una historia que el cine amplificó, que un museo encerró y que la duda, con paciencia de relojero, puso en juicio. Bienvenido a Crimen a Fondo. Aquí venimos a mirar la oscuridad con cabeza fría, sin humo, sin gritos, sin trucos. Venimos por datos, contexto y dudas razonables, porque una buena pregunta pesa más que 3 respuestas flojas. Hoy empezamos por una muñeca que, antes de convertirse en estampita del miedo moderno, era apenas eso, una muñeca. Raggedy Ann. Tela sencilla, lana roja por cabello, vestido claro, sonrisa bordada a mano, mejillas de fieltro que no cambian aunque cambie la luz. Un regalo inocente, de catálogo y estante, hasta que dejó de serlo en el relato de unos cuantos. La escena se sitúa a finales de los 60 y comienzos de los 70, cuando la cultura popular se enamoró del escalofrío. 2 jóvenes, a menudo descritas como estudiantes de enfermería, comparten apartamento y conviven con la muñeca. Al principio son detalles que uno piensa que imaginó. La sienten un poco más cerca de la orilla de la silla, la encuentran en otra habitación, notan papeles pequeños con frases que piden ayuda, como si una caligrafía infantil hubiera ensayado el temblor. Nada que pueda llevarse a una comisaría, todo lo suficiente para no hablarlo con la familia. Una mañana, el novio de una de ellas amanece con 3 marcas paralelas en el pecho, rojas como si la noche hubiera tenido uñas. Y cuando alguien decide que ya es demasiado, llaman a un matrimonio que entonces ya jugaba de local en el misterio, Ed y Lorraine Warren. Los Warren escuchan, miran, tocan, bendicen y entregan una lectura que con los años se haría famosa. La muñeca no está poseída, es un conducto. Un objeto útil para que algo pida permiso sin pedirlo, un teléfono al que nadie le colgó. La retiran del apartamento, la llevan a su museo particular, la dejan dentro de una vitrina de madera y vidrio con un letrero que dice lo que todos quieren leer. No abrir bajo ninguna circunstancia. Y entonces, como ocurre cuando una anécdota encuentra ecos, la historia crece a su ritmo. Primero corre de boca en boca, luego se sienta en programas de medianoche, un día entra a un libro y décadas después llega al cine. En el camino, la muñeca de trapo se vuelve porcelana, los ojos se afilan, la luz se vuelve azul y lo que era un cuarto cualquiera se convierte en escenario. Pero antes de dejarnos llevar por el maquillaje, pongamos el piso. Los 70 fueron un caldo perfecto para lo paranormal. Titulares que se enamoraban de palabras como posesión y exorcismo, familias que juraban oír voces, sacerdotes consultados por periodistas, sociedades de investigación que nacían en garajes de suburbio. Con tanta penumbra, cualquier sombra parecía moverse, y con tanta necesidad de misterio, cualquier ruido encontraba guión. El relato más repetido suena exactamente como debe sonar un buen cuento de miedo. Al principio, pequeños desplazamientos, luego apariciones en otra habitación. Después, notas con letra temblorosa. Enseguida, los 3 arañazos que hacen pensar en burlas y blasfemias. Finalmente, el diagnóstico demonológico y la vitrina cerrada. Suena redondo porque fue trabajado para sonar redondo. Y justo ahí, cuando el oído se relaja, conviene abrir el guión y mirar las costuras. Se dice que la muñeca se mueve, escribe, agrede. Lo que está disponible en registros públicos no llega a expediente policial con agresiones atribuibles a un objeto. Se dice que la muñeca es de porcelana y que basta verla para sentir frío. La original es de trapo, Raggedy Ann, y la estética aterradora vino después cuando Hollywood pidió otra cara para la película. Se dice que el museo la contiene como si fuera un reactor. En los hechos, es una vitrina en un espacio privado. La contención es, sobre todo, simbólica. Nada de esto prueba que sea falso, pero tampoco certifica que sea verdad.
Lo que hace es recordarnos que una cosa es el relato y otra la evidencia, y que del entusiasmo a la prueba hay varios escalones que conviene subir con calma. ¿Por qué incomodan tanto las muñecas? Porque son casi humanas. Ese casi enciende una alarma profunda. La cara que no cambia cuando nuestra cara cambia, los ojos que no parpadean cuando los nuestros piden agua, la boca que no habla y aún así parece guardarse algo. Si a ese casi le sumas sugestión, insomnio, ruidos de tubería, madera que se dilata, ventilación caprichosa e historia previa de fantasmas, el cerebro hace el resto. No miente, ahorra energía completando patrones. La pregunta no es si un objeto puede catalizar miedos, claro que puede, sino si eso lo convierte en portal. Y la respuesta, si no queremos renunciar al método, es no necesariamente. La narrativa organiza el miedo y lo hace administrable. Cuando alguien cree que una niña habita la muñeca, cada golpe de tubo suena a susurro, cada corriente de aire parece un paso, cada cambio de luz se vuelve una mirada que te apuntó sin moverse, los 3 arañazos merecen su propio minuto. 3 es un número que pesa en el simbolismo cristiano, así que funciona dramáticamente. Pero un relato serio debe preguntarse lo mínimo. ¿Hubo parte médico fechado y firmando lesiones compatibles con ataque? ¿Se descartó la autolesión accidental, uñas incluidas, aristas de mobiliario, alergias lineales? ¿Se controlaron variables como sueño, estrés, alcohol, fármacos, consumo de sustancias? Preguntar no cancela lo vivido. Pregunta separa percepción de prueba, que es la manera menos romántica y más digna de acercarse a lo extraño. La historia funciona porque es compacta, modular, exportable. Se cuenta en una mesa familiar, en un pasillo de oficina, en un video corto que acumula millones de vistas. Es vendible. Libros, conferencias, películas. El museo como experiencia, réplicas como mercancía. Cada capa alimenta el mito y empuja el registro hacia atrás. Con el tiempo, para millones, la muñeca deja de ser objeto y se vuelve culpable, aunque la evidencia dure menos que el hilo de sus costuras. Lo que no se mide se convierte en eco, y un eco repetido lo suficiente suena a prueba. Acércate ahora conmigo a la vitrina. Madera barnizada, un candado viejo que parece más ritual que seguridad, y un letrero que prepara tu mente mejor que cualquier explicación. Warning. La advertencia instala la posibilidad y la posibilidad enciende la atención. Y sí, ese sí pequeño es la grieta por la que un buen cuento entra a casa y se acomoda en la silla de la cocina. Aquí está el clímax verdadero, no en lo que supuestamente hace la muñeca, sino en lo que la muñeca te hace. Desarma certezas blandas, te invita a completar huecos, te da el papel de guardián del vidrio. Narrativamente es brillante, intelectualmente, peligroso si olvidas que una cosa es el cuento y otra la causa. Al terminar de separar luces y sombras, conviene repasar lo que queda en pie sin maquillaje. Queda un objeto real, una Raggedy Ann de trapo que hoy es más famosa por su encierro que por su diseño. Quedan relatos de movimientos, de notas, de marcas en la piel. Queda evidencia pública sólida, escasa, fragmentaria, no replicable. No hay expedientes oficiales abiertos que sostengan causalidad paranormal. Y queda un impacto cultural enorme. Cine, turismo, debates, merchandising, peregrinaciones discretas de curiosos con cámara. El riesgo intelectual está claro. Confundir mito con dato, ruido con registro, sospecha con demostración. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia, sí, pero tampoco prueba de presencia. Aquí preferimos sostener el filo, escuchar, documentar, dudar y no traicionar la lógica, aunque el corazón pida un golpe de efecto. Tal vez a estas alturas te preguntes en qué lugar quiere dejarte este canal. No en el sí ciego, tampoco en el no altanero. Propongo otra cosa, convivir con la duda. La duda no es tibieza ni cobardía, es higiene mental. Permite disfrutar del relato sin entregar el cerebro en prenda. Después del escalofrío, conviene tomar aire y preguntar, ¿quién gana con esta historia? ¿Y quiénes fueron los testigos y qué podían perder? ¿Qué documentos existen y quién los revisó sin interés en el espectáculo? ¿Qué explicaciones mundanas compiten y explican lo mismo con menos saltos? La muñeca no es peligrosa por lo que hace tras el vidrio. Es peligrosa por lo que nos invita a hacer fuera de él, renunciar al método. Aquí tendrás siempre un pie en la sombra, por respeto a la imaginación y otro en la evidencia, por respeto a tu tiempo y a tu inteligencia. No se trata de negar para sentirnos superiores, ni de creer para sentirnos acompañados. Se trata de entrenar un músculo que te servirá en todo. Pensar mejor.
Cuando alguien te ofrezca una historia imposible, pregúntate quién la dice y por qué. ¿Qué afirma exactamente? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué alternativas compiten? ¿Y qué pasaría si fuera falsa? Si la historia sobrevive a esas 5 preguntas, entonces sí, subámosle el volumen. Antes de eso, volumen moderado, que el volumen alto vuelve crédulos a los más listos. Y ahora que el viaje termina, volvamos al principio. Una muñeca que no parpadea porque no puede. Una vitrina que no es cárcel ni reactor, apenas ritual y símbolo. Un letrero que es más marketing que sentencia. Una década que amaba el misterio. Un matrimonio que aprendió a contarlo. Un público que necesitaba creer que pasar no pasó, pero pudo pasar. Annabelle es, sobre todo, una prueba de estrés para nuestra relación con la verdad. Si resistes el impulso de cerrar los ojos, ganas algo mejor que un susto. Ganas criterio. Esto fue Crimen a Fondo. Si esta autopsia narrativa te sirvió, déjale un like, suscríbete, compártela con quien ama el terror pero respeta los datos y cuéntame qué parte de la historia te parece más frágil o más inquietante. En la próxima entrega nos vamos a Harrisville, a la casa de la familia Perron, a separar leyenda local de registro histórico con la misma calma con la que se desmonta un rumor. La curiosidad abre puertas. El método evita abrir vitrinas equivocadas. Hasta aquí, Crimen a Fondo.